Un hermoso y ya lindo martes. Gracias por su tiempo para con nosotros. En realidad es una felicidad estar nuevamente aquí estudiando juntos esta hermosa lección. Y como dice el título de hoy, ¿verdad? La prueba del Señor. Vamos a analizar este hermoso título para entender lo que Dios va a hacer también a esta tierra. Y hoy, para llevar a cabo este estudio, pues nuevamente estoy aquí en compañía de el pastor Raúl Reyes, en el cual le digo bienvenido. Pastor, Señor le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Gracias por esa hermosa bienvenida y gracias por la invitación, pastor. Es un privilegio poder compartir junto con usted el estudio de la escuela sabática junto con nuestros hermanos, pastor. Una bendición y gracias, pastor. Gracias al Señor, gracias a usted. ¿Y qué le parece? Vayamos a orar, pastor. Vamos. Para avanzar. Oremos, hermanos. Vayamos a la oración. Bendito Padre Santo, gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. Y te Dios, gracias por el privilegio que nos das, Padre mío, de poder venir y compartir el estudio de tu palabra con todos nuestros hermanos que nos siguen a través de este canal, Señor. Gracias, bendito Padre mío. Nosotros reconocemos, Señor, que no hay ningún mérito en nosotros, Señor. Que si estamos aquí es por tu amor, por tu misericordia y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, mi Señor. Señor, denos sabiduría para poder compartir tu palabra a la luz de tu palabra. Denos gracias, Señor, para que podamos trazar correctamente tu palabra, Señor. Que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento que tú uses, pero que sea usted a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, guiándonos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien. Bueno, pastor, lindo tema, ¿verdad? La prueba del Señor. Wow. Qué lindo que sabemos, pastor, que nuestro cuidado con el Señor vamos a ser probados. Muchos que nos están mirando por a través del canal dirán, ¿cómo que el hermano o el pastor Reyes se alegra de que vengan pruebas? Las pruebas son para que crezcamos espiritualmente en la palabra de Dios, hermanos. Para eso son las pruebas. Vamos a leer Salmo 81, versículo del 7 al 8. Salmo 81, versículo del 1 al... Salmo 81, del 7 al 8. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Selah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Qué lindo, pastor, que mire. Vamos a pedir que nos dejen ahí. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Qué lindo que cuando nos estamos pasando por pruebas, pastor, por tribulaciones, aflicciones, por desánimo, clamamos a Dios y el Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros. Y en Jeremías capítulo 33, versículo 3, pastor, dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que cuando el Señor manda la prueba, también manda la salida. ¿Qué es lo que debemos hacer, pastor? Clamar al Señor. Clamar al Señor todos los días. Mire lo que dice la lección. Meriba es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios cuando desafió su fidelidad y su poder para satisfacer sus necesidades. Salmo 81 invierte de manera interesante el mismo acontecimiento, interpretándolo como el momento en que Dios puso a prueba a Israel. Y por su desobediencia y falta de confianza, el pueblo fracasó en la prueba de Dios. Qué interesante que cuando nosotros, pastor,
no ponemos a Dios en primer lugar y queremos luchar con nuestras propias fuerzas, vamos a perder. Así es. A veces muchos de nosotros como cristianos pensamos que por conocer la Biblia de tapa a tapa, no necesitamos la ayuda de Dios. El conocer la Biblia de tapa a tapa no quiere decir que vayamos a pasar las pruebas. Siempre para pasar cualquier prueba que tengamos, necesitamos la ayuda de Dios. El apoyo. Necesitamos el apoyo de Dios. De otra manera se nos haría imposible pasar la prueba. Yo creo que todo cristiano que venga delante de Dios y que se humille delante de Dios y que pida a Dios esa ayuda, que eche mano de esa provisión que Cristo Jesús hizo para nosotros, yo creo que toda prueba, por muy fuerte que sea, la vamos a pasar. Así podrá estar la montaña enorme. Así podrá estar nuestro desierto por el cual estemos pasando enorme. Pero la vamos a poder pasar, ¿verdad, hermano Víctor? Así es. La vamos a poder pasar si hemos puesto en primer lugar al Señor y hemos buscado esa ayuda de parte del Señor. Y hemos echado mano de esa provisión que Cristo Jesús hizo. No tendremos problema para pasar la prueba. No tendremos ningún problema. Mira lo que dice aquí, la referencia a Meriba transmite un noble mensaje. En primer lugar, el pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. Al contrario, debe confiar en Dios y seguir su camino. En segundo lugar, aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió en su rescate cuando estaba en apuros. La gracia salvadora de Dios en el pasado ofrece garantía acerca de la gracia de Dios a las nuevas generaciones. La misma ayuda que Dios proveyó a su pueblo cuando está pasando por el desierto, esa ayuda está disponible para cada uno de nosotros. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Dios es el mismo, Dios está ahí cada que nosotros le busquemos, cada que le invoquemos, cada que le pidamos, esa ayuda Él va a estar ahí. Él va a mandar a sus ángeles a que nos acuden en nuestro auxilio. ¿No es así, pastor? Así es. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de ahora y de mañana. Dios es el mismo, Dios no cambia. Él es el mismo, la misma promesa que hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento. Esa misma ayuda está para nosotros. ¿Qué debemos hacer? Clamar a Dios, buscar esa ayuda y echar mano de esa ayuda, pastor. Así es. Adelante, pastor. Bueno, pues yo creo que viendo estos hermosos textos en los cuales podemos ver a través de la vida de otros, cómo es de que ese Dios que nosotros alabamos, ese Dios que nosotros creemos, siempre ahí está dispuesto. Pero ¿qué hay que hacer? Clamar, pedirle a Él, rogar a Él. Y ese pedido y esa confianza y esa exclamación no lleva más que a afirmar nuestra fe en quien creemos. Y es cuando Dios actúa en nuestra vida. Y es cuando el Señor obra a través de su poder para darnos lo que en verdad necesita su siervo o su hijo, para liberarnos aún de la muerte, porque Él es el que tiene nuestra vida en sus manos. Por eso quiero compartir con ustedes estos hermosos pensamientos de este libro Notas de Elena G. de White, y en el cual en la primera nota que tenemos ahí nos dice lo siguiente: espaciarse en la belleza, la bondad, la misericordia y el amor de Jesús fortalece las facultades mentales y morales. Vean, simplemente con el hecho de que aquel Hijo de Dios nomás piense en lo que es Dios, quién es Dios y todo lo que Dios hace en sus misericordias a la persona, y que eso da la fuerza y el vigor de que en realidad ese poder de Dios nos lleva a poder entender qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso sigue diciendo: y entre tanto que la mente se ejercita para hacer las obras de Cristo, para llegar a ser hijos obedientes, habitualmente preguntaréis: ¿es este el camino del Señor?
¿Se agradará Jesús con que yo haga esto? ¿Este proceder será para agradarme a mí mismo o para agradar a Jesús? Mira la importancia de hacernos preguntas de lo que pienso hacer, de lo que voy a hacer, de lo que quiero para mi vida. ¿Es realmente agradable a Dios o es agradable a mi persona? ¿Es así como Dios quiere que haga? ¿Es así como el Señor desea que yo lo haga? ¿O espero la respuesta de Dios? Espero que Dios tome en juicio o en cuenta lo que yo creo y pienso que debe de hacerse. Miremos esta otra nota. Miremos esta nota. Miren, aquí vamos a analizar la vida de José. Cuando a José se lo tentó para que se desviara de la senda recta, para que violara la ley de Dios y traicionara a su amo, resistió firmemente y dio evidencias del poder elevador del temor de Dios en la respuesta que dio a la esposa de su Señor. ¿Tú te acuerdas de esta linda historia? Quizás la has estudiado. Y digo linda porque es un ejemplo para nosotros. Hoy en día, quizás cuántas tentaciones no han llegado a tu vida. Cuántas veces quizás no has pasado por estos dilemas, pero que te has mantenido firme. Así como José. José, aunque no era una mujer fea, no era una mujer desfigurada, era una mujer linda, hermosa. Pero sin embargo José, a su juventud y en toda su juventud, desistió. No cayó en las tentaciones del enemigo, sino más bien se puso a pensar a quién iba a ofender y saber que Dios estaba ante su presencia o ante el acto que esta mujer quería. Y la verdad es de que vio no nomás a Dios, a su Dios, sino que él pudo notar y pudo ver que al que también iba a ofender era aquel que le había resguardado, le había dado esa posición, aquel hombre que le confió todas sus propiedades, como su casa y toda su familia. Entonces vemos que el temor del Señor en realidad se lleva en el corazón para cumplir y obedecer a ese Dios que nosotros creemos. Veamos esta última parte de esta nota. Veamos en realidad lo que nos está diciendo esta nota. Vemos ahí cuando a José se lo tentó para que se desviara de la senda recta, para que violara la ley de Dios y traicionara a su amo, resistió firmemente y dio evidencias del poder elevador del temor de Dios en la respuesta que dio a la esposa de su Señor. Una respuesta que para ella, pues pensando que ella podía lograr, que podía obtener lo que ella quería, José le contestó con sencillez y sabiendo que le debía respeto también al esposo de ella. Así de que puedo yo decir hoy en día cuántas tentaciones nos ha librado el Señor, de cuántas veces por la fuerza, por el interés de nosotros, también hemos caído. Dios desea en realidad que siempre obedezcamos. Podemos ver el ejemplo de este gran hombre que prefirió mejor, a consecuencia de todo eso, recibir el castigo que le vino, el encarcelamiento, el pasar allá un tiempo, pero que él sabía que Dios lo iba guiando. Desde la salida de su familia hasta donde pasó, él entendía y comprendía que había un Dios que lo estaba cuidando, que había un Dios que lo iba a cuidar y que pues no entendía la profecía que estaba para el pueblo de Israel, pero sí entendía por la enseñanza de su padre que Dios siempre lo guardaría en esas luchas, en esas separaciones, en todo lo que él
pudo vivir, para nosotros leerlo es sencillo, pero haberlo visto y haberlo vivido con él, cómo eran arrastrados los esclavos, cómo eran tratados, maltratados, que no dudamos que Dios siempre estuvo cerca de él. Así es de que estos ejemplos son ejemplos para nosotros, para que nosotros confiemos en ese Dios que ellos confiaron. Pastor Raúl, ¿tiene algún? Aquí, pastor, en la lección dice: el objetivo de la disciplina divina es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para el cumplimiento de la promesa, como muestra el ejemplo de José, Salmo 105, versículo 20 al 22. Entonces, hermanos, cuando Dios nos prueba, no es para destrucción, ¿verdad, pastor? No. Es para fortalecernos, para que nosotros podamos crecer espiritualmente en la fe. Porque la palabra dice que cuando Dios manda la salida, cuando Dios manda la prueba, te manda la salida. Dios nos va a poner en nosotros cargas que no podamos llevar. Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe hasta cuánto podemos aguantar. Las pruebas son, queridos hermanos, para pulirnos. Para eso son las pruebas. Así es que si usted está pasando por pruebas, hermano, dele gracias a Dios. De que usted dirá: ay, hermano, ¿usted por qué no está pasando por eso? O no está en mis zapatos. Mis hermanos, todos los que creemos en el Evangelio, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, vamos a ser probados. Muchos por diferentes áreas, otros en una área, otros en otra área, pero todos vamos a ser probados, y las pruebas son para que crezcamos espiritualmente en la palabra de Dios. El cristiano que no está siendo probado, que nunca ha pasado por pruebas, preocúpese. Pero el cristiano que está pasando por pruebas, gócese en la palabra de Dios, gócese en las pruebas, gócese en las dificultades, en los días de desánimo, gócese, porque quiere decir que está en el camino correcto. Apenas, hermanos, salimos ni de una prueba cuando ya entramos en otra. Pero eso es la vida del cristiano, una prueba tras otra, ¿verdad, pastor? Así es como el cristiano crece espiritual en la palabra de Dios. Así es como el cristiano va a crecer. De esta manera no va a poder crecer. Tenemos que ser probados a través de nuestro caminar con el Señor para que nuestra fe pueda crecer. Y no digamos como muchos de los hermanos a veces dicen: no, dice, yo le dije al Señor que quite esta prueba de mí porque ya no la aguanto. ¿Qué le está diciendo al Espíritu Santo? Que no quiere que el Espíritu Santo obre en él. Dios tiene que probarnos para que nosotros aprendamos a depender únicamente de Él. ¿O no así, pastor? Para eso son las pruebas, no son para destrucción, sino para fortalecernos, para que crezcamos en la fe. Así es. Bueno, la verdad, pastor, es como dice este último, ¿no? La historia de la redención, la página 103-105. José sufrió entonces porque no quiso claudicar, o sea, no quiso pecar. Y había puesto su reputación y sus intereses en las manos de Dios. Y aunque se permitió que fuera afligido por cierto tiempo, para prepararlo con el fin de que ocupara un puesto importante, el Señor protegió esa reputación que había sido ensombrecida por una malvada acusadora, y más tarde, a su debido tiempo, permitió que aquella resplandeciera. Fíjate, ¿por dónde pasó? ¿Quién era José? Un esclavo, un simple esclavo. Pero cuando pasó esa prueba que parecía dura, que parecía que Dios lo había abandonado, pues a través de esa prueba fue de que Dios lo colocó en el puesto en el cual él iba a alimentar a su pueblo, a su familia. Él lo logró no porque su fuerza la tuvo él, sino porque Dios dirigió la vida y aún el cargo importante que él logró. Y puede haber que haya así personas hoy en día que estén culpando, que estén insultando, pero ¿qué hay que hacer? Aguantar, soportar, hasta que Dios determine qué es lo que va a pasar con la vida de uno. Así es de que te puedo decir, mi querido hermano y hermana, en verdad, ve la vida de aquellos siervos del Señor. Y si pasaron por una prueba, ¿por qué nos quejamos de las pruebas que hoy el Señor nos esté dando? Así es que hay que soportar,
hay que aguantar, pero siempre viviendo en la rectitud y la obediencia de los mandamientos de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.